Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, voy a ser muy breve. En principio, en esta introducción, le voy a pedir permiso a Eduardo para hacer un mínimo homenaje y para comentar algo que estuve el día martes, que probablemente lo podamos ampliar la semana que viene. ¿Puedo? Por supuesto. Que vos ¿Cómo le va? te perdiste la posibilidad de conocerlo, porque no sé qué ocupación tenías. Le quiero brindar un muy afectuoso saludo a la familia Morris, porque partió Fernando Morris Barrios, detenido, desaparecido, torturado en los barcos de la bahía de Valparaíso, en Santiago de Chile, en una de las peores dictaduras de la década del 70 en América Latina. Un luchador incansable por los derechos humanos, cuyo único profesor universitario, profesor secundario del Liceo Eduardo Labarra de Valparaíso, su único pecado fue ser comunista, comunista de ideas, no comunista de revólveres. Bueno, se lo llevaron a los barcos de la bahía de Valparaíso. Afortunadamente por la suegra pudo zafar, pudo exilarse en Francia, después en la DDR, pero quedó siempre en su memoria los vejámenes a los que fue sometido. Acá con Eduardo sacamos una vez al hijo, a Pablo Morris, Me acuerdo, claro. sociólogo, la hija, concertista de Inti Limani, bueno, a todos, a Lito, que está exilado en Canadá, desde aquella época, a Lalo, que maneja un grupo grande de ex, digamos, militantes perseguidos por la dictadura de Pinochet. A todos ellos un fuerte abrazo. Y bueno, como digo, yo siempre en algún lugar te encontrás después. Y después la otra, matar al tirano. Usted es un tipo democrático, no está con esas cosas, me gustan a mí. Pero no quiero dejar pasar lo de la memoria. No, Lo de Fernando. Claro, me sumo al homenaje y me parece que, ¿sabes qué? Es muy apropiado en un momento donde se trata en la Argentina de opacar la memoria, de que no haya memoria, que no recordemos lo que ha significado en el siglo XX las etapas de dictaduras militares sangrientas y que aparezca hasta un grupo de diputados, después vamos a hablar de esto, sí, claro, hasta un grupo de diputados que son capaces de ir a... de reivindicar lo peor. Sí, claro. Entonces a esos, ¿qué hay que hacerles? No, bueno, yo creo que hay que hacerle juicio político y la verdad deberían dejar el Parlamento por respeto a la Constitución, a la memoria y a la historia de la Argentina, y para que nunca más, realmente sea nunca más, porque si tenemos todo un movimiento político, popular, social, cultural por el nunca más, que aparezcan ahora un puñado de diputados libertarios yendo a visitar a estos genocidas, me parece es una ofensa a todos los que hemos sido represaliados, a todos los que se han exiliado, a todos los que han muerto y a todos los que luchamos por una Argentina mejor. Me parece que no se puede dejar pasar todo esto. Por eso me pareció bueno, no solo porque sea un amigo... Yo lamenté que no pudieras conocerlo porque era realmente un tipo, un estudioso de la literatura, un amante de la Argentina, de los escritores argentinos, un tipo que venía todos los años a la Feria del Libro. Realmente lamenté que no pudieras ir a ese almuerzo. Y bueno, para toda la familia Morris, nuestro más grande abrazo. Y lo otro, el martes estuve en la presentación de Matar al Tirano. Matar al Tirano es la historia, me invitó un amigo, ese sí que es fundamentalista, Eduardo Cosanlián, claro, porque yo nada que ver, toco de oído. Eduardo Cosanlián nos invitó a Patricia y a mí a ver la presentación de una historieta, Matar al Tirano, la historia de Yogomonte Lidián, que es el asesinato y posterior absolución del tipo que le boletearon a toda la familia, familia, amigos, en el genocidio armenio por parte de los turcos,
Y el tipo esperó hasta un montón de años después, se lo encontró en Berlín y lo ajustició. Lo juzgaron los alemanes y lo absolvieron. Entonces, lo que me contaron que dijo usted lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a dejar, porque si no van a decir que yo, bueno. Pero la semana que viene es muy probable que tengamos acá a Miguel Rep, un amigo, y a Juan Sasturain, una figurita difícil, que fueron dos de los que presentaron el texto, la historieta ayer. Tenemos dos invitados, usted estuvo con uno de ellos, sí, el otro también es del bando suyo. Vamos a hablar de recuerdos, de recuerdos que no quisiéramos hablar, de memoria, y vamos a hablar de lo que vivieron ustedes en Venezuela. Dale, perfecto. Empezamos con usted como principal interlocutor de nosotros, esto es Políticas de Estado. Bueno, como le dijimos al principio, vamos a tener un programa salado con gente que estuvo de veedora en Venezuela y con el secretario de Derechos Humanos Alfredo Barrera de los Metrodelegados, que también tiene para hablar de la memoria, gracias a los dos, a Carlos Raimondi, un usuario. Hasta fue colocutor, en un momento lo reemplazó a usted. Claro. Estaba más duro que perro en bote. Pero yo le voy a dar unos tips para que ahora que me voy de vuelta, usted venga. La gente va a pedir ahora a gritos que me vaya. Que se quede Carlos. Y no me pidió no pasó. Bueno. No, gracias por venir a ambos. Gracias. Eduardo dijo al principio, comentó al principio lo del tema, ahí tenemos imágenes de estos engendros que ganan no sé cuántos millones de mangos por mes, que fueron a ver a tipos que tiraban a militantes y a monjas de los aviones. Bueno, tenemos imágenes de algo que hicieron ustedes con un compañero militante de ustedes desaparecido. ¿Por qué no contás un poco? Así empezamos y nos metemos en Venezuela y hacemos un bloque completo de eso. Sí, bueno, como bien decías, nosotros de la Secretaría de Derechos Humanos del sindicato, lo que hacemos desde que se fundó el sindicato en 2008 es una activa búsqueda para sostener la memoria de los trabajadores del subte que fueron desaparecidos. En este caso en el subte tenemos 4 compañeros detenidos desaparecidos, de los cuales de manera incansable sostenemos la memoria con homenajes, llevamos las pancartas todos los 24 de marzo, y en este caso lo que decidimos hacer es la colocación de la baldosa en su lugar de trabajo al momento en el que fue desaparecido. ¿Dónde era el lugar, che? Pusimos la baldosa en la estación Congreso de Tucumán, que ahí es la cabecera terminal, que es donde está el lugar de descanso de los maniobristas, que es quienes acomodan los trenes por los días y por las noches. Al momento de su desaparición, él era maniobrista y hoy la terminal es Congreso de Tucumán, decidimos poner la baldosa ahí. Lo particular de esta actividad y lo emotivo fue que pudimos conocer a 2 de sus hijas. De los 4 compañeros detenidos desaparecidos nos faltaba contactarnos con la familia de él. Nunca en todos estos años de actividad lo habíamos logrado. Y bueno, esto de la difusión por redes sociales de las actividades y demás, a través de una compañera delegada, pudimos dar con ellos lo que les sumó mayor emotividad porque es lo que vale, la transmisión hacia su familia, conocimos a su nieto, entonces fue una actividad muy emotiva y en el marco de todo esto que venían diciendo en la presentación, ¿no? Porque se da en un marco de un gobierno negacionista, un gobierno que niega todo lo que ocurrió en la dictadura y se profundiza con la visita de los diputados a... ¿Te puedo hacer una pregunta de esto? Vos sos un tipo bastante joven, por lo menos al lado mío. Y al lado mío. No sé cómo es la gente, ¿qué edad tiene la gente que trabaja hoy en el subte y demás? Pero la camada más joven acompaña este tipo de cuestiones, se sensibiliza con el tema de lo que pasó hace tantos años en la Argentina para atrás. Mira, hay una cuestión particular, hay un recambio generacional, eso es verdad, en todo lo que es la planta de trabajadores del subte, hay un recambio generacional de un tiempo a esta parte, lo está ocurriendo, y desde la parte de prensa se han encargado de sentarse a pensar y a diagramar cómo hacer para llegar a las nuevas camadas, porque es muy difícil. Yo soy
fui delegado durante muchos años, ahora me toca ser secretario y reconozco que cuando era delegado hace 10 años me sentaba a hablar con un compañero horas y nos escuchábamos, nos entendíamos. Hoy es más complejo tener esa llegada a las nuevas camadas y hay toda una reconfiguración de cómo hacemos desde el sindicato para transmitir la información a través de redes sociales. Hay toda una reestructuración acerca de eso, muy avanzada, con pibes que sí les interesó la cuestión de la comunicación y cómo poder trasladar, ya sea lo de derechos humanos, que es la secretaría que me corresponde, pero también las cuestiones de temas de género, temas de cultura. Entonces, digo, a tu pregunta, hay gente más joven que acompaña. Obviamente los estándares que tenemos de la lucha del sindicato están siempre. Pero los que estamos siempre no me preocupan tanto, me preocupan las nuevas generaciones, digamos. No, sí, hay algo que cabe destacar que tiene que ver con esto de la memoria, que hace relativamente poco se ideó crear el archivo. O sea, cada sindicato, cada lugar trata de mantener la memoria a través de sus archivos y desde el sindicato se creó esta sección, este segmento, en donde confluyen nuevas camadas y en donde piensan. Estoy medio hinchaquinoto, te voy a decir, no sé. Pero eso surge básicamente de la conducción del sindicato. Yo digo, claro, el laburante. Sí. Ojo. Te digo porque me preocupa, la verdad que me preocupa, porque frente a este porque tema, el laburante votó a Milei también. Los diputados que van a... Claro, totalmente. por eso, porque los diputados que van a visitar a estos asesinos, algo deben haber estudiado de cómo cae en una parte de la sociedad. A mí me cae para el diablo, pero a alguno le debe caer bien. Pues entonces quiero saber esto. Sí, sí hay... Si bien de la conducción del sindicato surgen ideas, ojo que esta parte de tratar de recordar qué es lo que pasó con la construcción de nuestro sindicato, que está atado también a la memoria, verdad y justicia de los desaparecidos, esa preocupación surgió de trabajadores de base, digamos. O sea, bien, la conducción apoyó acompañó esta preocupación, pero sin duda surgió de compañeros preocupados de nuevas camadas, de nuevas generaciones, diciendo, bueno, está bien, tenemos esta conducción, vamos hacia acá, siempre buscando las condiciones de trabajo, el salario, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene? Y eso surgió desde abajo, o sea, de trabajadores jóvenes. Obviamente tenemos un montón de laburo por delante porque vemos que necesitamos más, y buscamos más, pero, pero es muy bueno la preocupación surge de abajo, la conducción acompaña y pone a disposición, pero surge una preocupación de Ahora, abajo. hablaba Carlos Oz de cámara de un curso de formación política con 2.000 tipos, 2.500 inscriptos. 10.000. O 2.500 fue la primera. Iba a decir eso. De no dar por sentado lo que nos quieren instalar, que es que todos los jóvenes están estupidizados por las redes o algo así. No es así. Hay una parte que se maneja exclusivamente con el ritmo TikTok, pero hay otra parte que necesita humanidad, necesita compañerismo. Y a mí me parece que, yo lo estaba escuchando, yo creo que la gran lucha es para no creer que estas narrativas pertenecen exclusivamente al pasado, sino que se reciclan en el presente. Es decir, hoy no hay campos de concentración, no hay, por el momento, por lo menos, aviones de la muerte, pero el proyecto es exactamente el mismo. Cuando te dice Adorni, y me decía Eduardo hace un ratito que el proyecto ya está en diputados, que las Fuerzas Armadas vuelven a tener injerencia, pretenden el oficialismo volver a tener injerencia en los actos contra el terrorismo. Ahora, ¿qué es el terrorismo hoy? Es ir a una marcha de San Cayetano. Si para el dispositivo policial ha sido fenomenal. Tremendo. Te controlan los medios, igual que la dictadura. Te controlan la justicia, igual que la dictadura. Te inhabilitan el Parlamento porque es un nido de ratas y porque son todos ladrones, y te inhabilitan la política porque la política no sirve porque es la casta. ¿Para qué? Para hambrear a la sociedad, para entregarte todo. Entonces, esto no es parte del pasado, es el antecedente de este proyecto. Hoy, en lugar de intervenirte con tanques, te intervienen la cabeza. Pero el modelo de sociedad que hay detrás es el mismo, por eso esto no es pasado, esto es presente. No, yo estoy de acuerdo, aparte estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Alfredo. Lo que me parece es que ha habido
no solo un desgaste de la política, sino que en las nuevas generaciones la palabra política es una mala palabra. Bueno, pero así trabajaron con el tema de la simplificación de la cuestión de la casta. En realidad fueron contra toda la política, contra la historia, contra los partidos políticos, que también tenemos que hacer una revisión de nuestros propios errores, porque si la sociedad cree ese discurso es porque la política no está dando respuesta obvio. ¿no? Bueno, Claro, pero el tema es cuando vos, por ejemplo, vos tenés, hay un nicho de corrupción en el Estado o en la política. ¿Qué tenés que hacer? Terminar con el nicho de corrupción, no con el Estado y con la política. Claro. Eso es. Digo, en cambio, ellos, ¿qué hacen? Te identifican la institución con la deficiencia de la institución. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer desaparecer la institución. No, la verdad, Eduardo, el 80-90% de los militantes políticos son gente honesta. Totalmente. Y gente que no está por la guita, por el negocio, qué sé yo. Habrá, como hay en todos lados, como hay en el periodismo, como hay en la medicina, como hay en el derecho, como hay en todos lados. Ahora, vos tenés que atacar eso, no atacar toda la institución. Venezuela. Mira, yo lo voy a asociar a esto, le iba a introducir, porque nosotros vivimos con Carlos y casi 1000 observadores y veedores internacionales, vivimos 3 momentos, me gusta definirlo, un preelectoral de pocos días, fuimos 4 o 5 días antes, el momento electoral, el día de ese domingo, y el postelectoral. El preelectoral y el electoral fue de una paz, de una participación, muy similar a cualquier proceso electoral. A cualquier proceso electoral que uno visualiza acá. No se veía gente uniformada, no había ningún síntoma de cuestión coercitiva. Hasta te diría, me molestaba un poquito, yo lo vengo comentando así, una onda tan zen del chavismo, de la gente que estaba con Maduro, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Muy tranquilo. Es más, hablé ese día domingo porque había algunos grupitos de la derecha que provocaban en las colas, entrar al Grindr, sobre todo cuando había algún medio internacional, alguna cámara y trataban de mostrar algún ruido. Pero en realidad fui a encargar a buscar dónde estaban los chavistas, dónde estaba la gente de la revolución bolivariana, y encontré algunos. Dice, no, tenemos instrucciones de que acá no haya ningún problema, que la gente se pueda expresar libremente. En todo caso, si hay algún problema, en algún momento aparecerá alguna fuerza de seguridad para tratar de permitir que la gente vaya a votar. Pero nosotros no, acá, digo, porque acá se nos está dando una idea, no sé, Carlos, si vos lo ves, de que hay una situación coercitiva, represiva, de un Estado militarizado, que no es lo que uno ve, como también de una sociedad que está asfixiada, hambriada, con problemas. Uno va a cualquier negocio, está lleno de productos, y la gente con esta particularidad que nunca había visto, que con bolívares o con dólares compra lo que quiere. Eso no lo he visto. Igual. Mira, yo creo que cuando uno, en cualquier orden de la vida y de la política, se somete a un sistema de reglas, la tiene que respetar, gane o pierda. De hecho, el chavismo perdió 2 elecciones muy importantes, una por una reforma constitucional y otra perdió la Asamblea en el año 2015, el control de la Asamblea, y lo aceptó. Y las gobernaciones se ganan y se pierden, y ahí están varios gobernadores de la oposición, que son líderes de la oposición, y nunca se cuestionó eso y se convive con eso. Por lo tanto, para garantizar la legitimidad del triunfo, es necesario exhibir, como se dice, todos los resultados. Ahora, dicho esto, o sea, no me discutan que yo no quiero que se muestren las actas, no, yo quiero que se muestren las actas, todo, no tengo ningún problema con eso. No estamos hablando de transparencia democrática en Venezuela. A mí, una persona que hace 9 años está inhabilitada, porque si no hay muchos mitos. Proscribieron a Corina Machado. No, la inhabilitó la ley.
hace 9 años porque siendo funcionaria de Panamá le pidió una intervención ¿Cómo funcionaria militar. de Panamá? Sí, era funcionaria del gobierno panameño, estaba exiliada y era funcionaria del gobierno panameño. Le pidió a Estados Unidos la intervención militar y avaló las 943 sanciones que tiene Venezuela, tanto sus autoridades como sus instituciones, que son las causantes del hambre, de la inmigración y de la caída del 80% del Producto Bruto en Venezuela. Entonces, claro, hay una ley, es como si acá, Ariel, cuando imputaron a Macri de haber participado, mejor dicho, acusamos a Macri de haber participado en el golpe de Bolivia, la justicia lo hubiera condenado. Entonces, ¿qué decís? ¿Que está proscribiendo al líder opositor? No, lo está juzgando por un delito común. Ahora, ¿cómo está hoy la situación en Venezuela? Paz absoluta en todo el territorio. No hay movilizaciones, no hay cuestión violenta ni nada. El Tribunal Superior de Justicia convocó a los 10 candidatos. Fueron 9. El único que no fue es González Urrutia. Le dijo, presenten todas las pruebas que tengan. Impugnen la elección, no va. Entonces, después de todo esto, ¿me voy a creer que es Corina Machado la que tiene las actas verdaderas? Sinceramente, ahora, yo no lo creo. Ahora, les hago una pregunta a los dos, ¿no? Yo alguna vez hablé acá que fui el único medio en la Argentina que pasó La Revolución no será transmitida. Y recomendé, porque las puteadas que me llegaron esa tarde de sábado, cuando tenía el programa en América, fueron fenomenales de todos los venezolanos que estaban acá en contra de Chávez, de Canadá, de Estados Unidos, porque América salía en todos lados. No me voy a creer los de los medios hegemónicos, porque bueno, no como vidrio. Pero la pregunta que les hago a los dos es, ¿por qué creen que gobiernos que no son precisamente de derecha salieron a plantearle a Maduro? Por eso rescato lo de Kicillof, de no meterse en asuntos de otros gobiernos. ¿Por qué salieron a plantearle a Maduro que tenía que mostrar las actas, inclusive la expresidenta de la Nación? Pero no está mal eso. A mí me parece correcto. Además, vos tenés que tener en cuenta que Brasil no es Lula únicamente, porque hubo un comunicado de Itamaraty, una declaración de Lula y un comunicado del PT. El PT felicitó al presidente reelecto, la transparencia de la elección y todo. Itamaraty es un cuerpo en sí mismo y Lula es un jugador global que tiene que conversar con Biden porque ahí hay una alianza Trump-Bolsonaro, sí. Lula-Biden. Lula juega en las grandes ligas, ya juega en las grandes ligas. Y además tiene una alianza interna de muchos sectores conservadores al interior de Brasil, los evangelistas, que tienen que sacar leyes en el Parlamento y que le habrán dicho, o habrá él pensado, hay que moderar. Ahora, aún así, se está esperando, antes de dar una resolución final, la convalidación, la presentación de todos los certificados en el recurso que está trabajando la justicia en Venezuela. Hay una Cámara Nacional Electoral que es un poder del Estado. Así como tenés el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en el caso de Venezuela, digo eso en Argentina, allá también, pero allá tenés el Poder Electoral, la Cámara Nacional Electoral y el Poder Popular. Esa es otra, son los 5 poderes que tienen constitucionales, digamos, ¿no? Fíjate que Blinken hace 3-4 días dijo ganó González Urrutia, y hoy, de ahí en adelante, el Departamento de Estado dice todavía nosotros no podemos dar por hecho cómo fue el resultado de la elección. ¿El Departamento de Estado americano? El Departamento de Estado. Y no lo que pasó acá. Yo iba a decir, no por casualidad, en la Argentina, la canciller Mondino se apuró para decir ganó la oposición. Y el vocero Adorni tuvo que recular un poquito porque parece que del norte le dijeron esperemos un poquito a ver cómo es el resultado. Digo, no puede ser que nosotros, el gobierno sí puede ser, pero no puede ser que a veces sectores progresistas, de izquierda, democráticos, se compren el discurso de la Casa Blanca. Lo que pasa es que el tiroteo comunicacional es fenomenal. Sí, claro. Hoy apareció en todos los medios que habían secuestrado a una
colaboradora de Corina Machado. A ver, yo no voy a defender a María Corina Bueno, Machado. también había sacado que había pasado a la clandestinidad y a las 24 horas Apareció en una estaba marcha, encabezando sí. una Sí, pero entonces, también dijeron que había que invadir Irak porque tenía armas químicas. Y dijeron que Cristina Kirchner mató a Nisman. Claro. Entonces, viste, si nosotros no nos alcanza con todo eso para saber cómo nos mienten. Además, una vez que esta mujer, Machado, te presenta un resultado electoral donde dice yo gané por el 70%, ahí ya está claro que es mentira eso. Claro. Porque es como si Maduro hubiera dicho, ganamos Claro. ninguno de los dos puede ganar en Venezuela Por el el 70%, 70%. claro. Así que la verdad, ahora, y hay otra cosa, si vos tenés un país bloqueado, un país bajo asedio, y ese país, ¿por qué? Porque vos le financiás desestabilizaciones, le bancaste golpes de Estado, lo amenazaste para invadirlo, lo sacaste de la moneda internacional del SWIFT. Entonces ese país tiene una legislación preventiva, defensiva. No se le puede pedir a un país en esa situación que sea Noruega, porque no va a poder ser. Escúchame, Zelensky. A pesar del Zelensky, arreglo con Biden, ¿sigue el bloqueo de Estados Unidos? Totalmente, no sacaron una sola sanción. No sacaron una sola sanción. Al contrario, al contrario. Incrementaron todavía más las sanciones que había puesto Trump. Pero te quiero decir, a Zelensky, ¿qué pretensión democrática se le da? Interrumpió, anuló, mejor dicho, no convocó al acto electoral. Y yo digo, y es un país en guerra, me voy a meter yo a decirle a Zelensky, a yo ser fiscal democrático de un país en guerra. Bueno, Venezuela no está en una guerra directa de la misma manera, pero está en una guerra híbrida, está en una guerra económica, está en una guerra Sí, financiera. si vos llamás a intervenir a Estados Unidos, me parece que se te escapó la tortuga, como diría el finado, ¿no? Porque ya estamos, la década del 70, las Américas. hay cosas que han Te digo cambiado. otra cosa. Corina Machado fue inhabilitada, entonces dijo, va a ser González Urrutia. González Urrutia pertenece a un partido político del cual el jefe de ese partido político es Rosales, gobernador de Zulia, un estado fuerte. Del Zulia, opositor. Maracaibo. Exacto. Rosales concurrió hoy al Tribunal Supremo Electoral. Concurrió a la cita. Entonces nosotros nos estamos comiendo cualquier operación. Eso es lo que yo le pido, aunque sea a la gente del palo, ¿viste? Los amigos. A la gente militante, que no meta la pata, que no se coma cualquier cosa que le digan los medios de comunicación. Nos están haciendo seña que se terminó. El medio es el mensaje, sigan. Marshall McLuhan hace 45 o claro. 50 años. Sí, claro, sí, claro. ¿Qué quiere que le diga? Gracias. Muchas gracias. Usted es abonado acá, viejo, a ver si colabore con el programa que estamos con hambre. Gracias. Y gracias, Gracias por la otra invitación. vez, gracias por el recuerdo. Sí. Si hay algo que no tiene que morir es la memoria. Te lo dice un psicoanalista que vivió de eso muchos años. Estamos de acuerdo. Y a usted también, porque, a ver, si usted se olvida, estamos al horno y con fritas. Nos vamos al segundo bloque, que también es picante, porque tiene que ver con esto que Milei no cree. Bueno, Milei no sé en qué cree. Milei cree en los viajes. Tiene que ver con el cambio climático, con el riachuelo, con el Río de la Plata, un invitado de Eduardo. Vamos a la pausa de Somos y volvemos. Y después, cuando yo me vaya, viene Raimundi que se queda con el programa. R con R Guitarra, R con R Reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, su invitado, Sigal. ¿Por qué mi invitado? Es un invitado del programa. Amigo de María Julia Alzogaray. Y porque habla del riachuelo, me imagino que el riachuelo... Riachuelo, los temas ambientales. Claro. Gracias, Antolín Magallanes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Políticas de Estado. Antolín es un especialista en el tema ambiental, trabajó
en todo el proceso de saneamiento del riachuelo a través de la Kumar, gestión a lo mejor poco conocida o no demasiado conocida, pero Con ahora, poca prensa. Poca prensa, pero ahora vemos que empiezan a programarse algunos barcos, excursiones por el riachuelo que todos lo imaginamos como lo habíamos conocido, nauseabundo, sucio, con... Por eso cité a La Innombrable. Claro, que, claro, que lo iba a sanear y que iba a hacer y nada. Antolín, gracias por estar acá en Política de Estado y contanos un poquito, ¿cómo fue el proceso? Porque la verdad que me sorprendió ver en algunos diarios que empezaban a programarse hasta excursiones, digamos. Sí, la verdad que mucha gente se sorprendió, pero es un proceso que viene de largo, porque Acumar se creó en el año 2006, la crea Néstor Kirchner, después en el año 2008 está el fallo de la Corte Suprema, que interponen por interposición de los vecinos de la zona, y se crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que como política de Estado, yo la quiero recuperar y rescatar porque precisamente hay muchos resultados que se están obteniendo ahora. Claro. A mí siempre me da mucha pena no estar ahora en Acumar para disfrutarlos, pero son procesos que llevan tiempo y no son procesos de un día para el otro. Nosotros tenemos un ejemplo ahora en las Olimpiadas de Francia, han invertido 1.500.000 euros para 1.000 millones y medio de euros para recuperar el Sena y aún así han tenido problemas con los nadadores. Pero digo, ¿qué quiero decir con esto? Que son ríos que están altamente contaminados, que llevan procesos largos de tiempo. Por ejemplo, el Támesis se empezó a recuperar en el 52. Hoy vos lo podrías usar para navegar, para pescar, pero no para consumir, pero no para nadar, pero vos lo podés convivir. El riachuelo está llegando a esos niveles de convivencia con la población. A pesar de que falta aún, y yo quiero que esto quede claro porque también hay un rum de que la Corte se desprendería de la causa y no sería lo mejor todavía que hiciera eso la Corte. Yo creo que hay que avanzar todavía con las mandas que faltan cumplir, porque hay muchas metas que tienen que ver con lo social, con la vivienda, con la salud, que todavía no están totalmente cumplidas. Sí, porque no es solo purificar el agua, claro. También hay un tema ambiental más global que tiene que ver con la producción, con el tema de los residuos, con los habitantes de la zona, con la urbanización, ¿no? Nosotros hablábamos de un plan integral de saneamiento, del PISA. Entonces, es decir, es un plan que integra una cantidad de indicadores que tienen que ver desde el control industrial, el tema de la salud, la vivienda, la limpieza del agua, la calidad del agua, la limpieza de los flotantes en el agua, los sobrenadantes, la relocalización, los espacios verdes, los usos de la tierra, tienen un montón de cosas culturales, patrimoniales, un montón de cuestiones, y en cada lugar de la cuenca, de General Las Heras hasta el Río de la Plata, hay distintas realidades, no son todas iguales. Pero la cuenca es Matanza Riachuelo, ¿no? Claro, y nace en General Las Heras, son 75 kilómetros hasta el río, son 14 municipios, más la ciudad de Buenos Aires, más la nación. Claro. Por eso digo, es una política de Estado muy interesante, porque yo creo que no ha habido una política con esa capacidad interjurisdiccional. Yo no reconozco ni recuerdo ninguna. ¿Ahí quién interviene? Nación, provincia y ciudad. Claro, y los 14 municipios. Y los 14 municipios. Por eso te digo, provincia. Claro, sí, claro, por eso te digo. Y nosotros no tenemos todavía creado una autoridad, por ejemplo, metropolitana, que una ciudad como Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes y recibe 6 millones por día, y tiene todo el borde y el conurbano que conviviente, tendría que tener una planificación. No es la ciudad y la provincia. Claro. Ese borde se tiene que pensar con una gobernanza, porque es adelantarse un montón de conflictos, de problemas, es ayudar a la gente que vive de un lado y del otro de la orilla. Con el tema de la contaminación, vos perdés el río, pierde sus capacidades biológicas, pero también sus capacidades de conectividad social, porque el río se invisibiliza, no lo veíamos más, la gente no cruzaba, el que se ponía de novio de Avellaneda con el de Barraca no se ponía más de novio, cambiaba de club. Ahora la gente está, digamos, el río vuelve a tener vida, se puede recuperar eso, se puede recuperar transitarlo, se puede recuperar ir, y todas esas cosas que hacemos, sobre todo los porteños, ¿no? que no conocemos, como dicen ustedes, a veces hay prensa o no conocemos ni el riachuelo ni el río de la Plata. Ahora, el psiquiátrico no cree en el cambio climático.
Sí. ¿no? Yo lo he bautizado así hace muchos meses, ya antes de las elecciones. Lo diagnostica. No, No, está Y claro. por algo es médico psiquiatra. no le quepa duda. Entonces, a ver, no cree en el cambio climático. ¿Sí? Sí, Esto es muy grave, muy. porque vos decís, si el número uno no cree en el cambio climático, ¿qué queda para los que vienen abajo? Número 1 para usted. Bueno, yo lo voté. No, joder. Yo lo voté. Yo lo voté porque está haciendo lo que dijo que iba a hacer, destruir todo. Entonces, yo soy anarquista, usted sabe. Sí, claro. Bueno, fuera de joda, realmente peligrosísimo, ¿no? Y para nosotros, cuando en campaña electoral el actual presidente de la Nación planteó muy seriamente, como esos planteos que hace él, que por ejemplo el tema de la contaminación ambiental de los ríos era algo que resolvían los privados por una sencilla razón. Los ríos se podían contaminar y a medida que se contaminaban, el agua, que iba a ser un bien escaso, iba a tener un valor. Y porque iba a tener un valor, los privados lo iban a recuperar. Yo lo que quiero decir acá, para confirmar tu diagnóstico, es que si hay una prueba palmaria de que eso es mentira, es el Riachuelo. 200 años de contaminación de privado que nadie lo vino a recuperar hasta que no vino el Estado y dijo, y no vino la Corte Suprema. Todo el Estado fue. O sea, los municipios, La Corte la Suprema gobernación, también. la Corte Suprema, todo el Estado tuvo que ir a socorrer ese desastre ambiental. ¿Lo tendría que haber hecho en otro río de la Argentina? Tal vez sí. Pero se quiso dar una señal de decir, che, las cuencas hay que cuidarlas, las cuencas son vida, son reservorios de agua, son el futuro. Nos metemos lo politizamos al ambiente, geopolíticamente. Estamos hablando del continente sudamericano, que es el reservorio más grande de agua dulce del mundo, el acuífero guaraní que tenemos nosotros. Digo, todo eso empieza a tener un valor estratégico que no es nada más que la contaminación por la contaminación desde una visión así ONGista. Tiene un valor político. Entonces, dar señales claras de que vos querés recuperar un río, estás dando otras señales también, porque estás recuperando territorio, estás recuperando tu población, estás recuperando tu sociedad, tu cultura. Lo que dijo Eduardo, la gente que vive alrededor. Pero ni hablar. Claro. ¿Qué hace? Yo digo, por ejemplo, yo estuve en la gestión de Cristina Fernández. Me fui los 4 años de Macri, volví con Martín Sabatella a la última gestión. Los 4 años que estuvo... No me acordaba que habías estado también en la con el gestión doctor de- Musi estuve. Los 4 años que estuvo Mauricio Macri, hay lugares que nosotros, como nos fuimos, como los dejamos, volvimos y los Quedaron encontramos. igual. O sea, 4 años no se hizo Nada. Por lo Yo los tanto- invito, por lo tanto se retrocedió. vayan a Villa Jardín, ahí en Lanús, van a ver un complejo habitacional inmenso, 2.500 viviendas, todavía está judicializado, no lo pudimos tocar, eso lo dejamos para entregar y no hicieron nada. Todas las obras paradas quedaron. Ahora, este gobierno llegó y frenó toda la obra pública. O sea, el riachuelo es un río que fluye el agua, y si no fluye el agua y se estanca, todo va para atrás. Entonces nosotros tenemos que tener la dinámica del agua para poderlo recuperar. Y eso es lo que este gobierno no pone. Y como el Estado para este gobierno es criminal, es asesino, son una yunta de mafiosos, digo, es muy paradójico que el otro día se hiciera todo con esto de la navegabilidad del río, se salía a reivindicar el rol de los privados invirtiendo en el río. Que está bien que haya un privado que venga a invertir al río, pero el privado viene al río porque hubo un trabajo del Estado que se dedicó a recuperar ese río. Todo lo contrario a lo que dicen. Así es. Nosotros no queremos adueñar de todo. Entonces digo, viene una lancha ahora, y fíjense que es una empresa, pueden venir más, pero no hay más, ni tantas más. Porque esta política que tenemos de no Río de la Plata, de no riachuelo, de no mar, de no marítimo, de nada que tenga que ver con el agua, como si fuera algo que también es algo importante y estratégico, nos ha hecho que no tenemos industria naval prácticamente. Bueno. Claro. Bueno, Elma. Pero entonces digo, vos perdiste tu capacidad de navegación, un proyecto como el Canal de Magdalena, proyectos estratégicos, la hidrovía, a pesar de tu celular, pero digo... ¿Qué pasa que quise poner la hidrovía? Un amigo mío dice que lo tengo tan negado
que le confundo el nombre, que ya es patológico lo mío respecto a la patología del sujeto. Entonces te quería escribir la hidrovía, el narcotráfico, bla, 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 bla. Nada, cualquier cosa. Es un término, para que lo lea el corrector, es un término muy difícil, hidrovía. No sé, Es que genial, te escuche, correcto. cualquier cosa. Te cambia el idioma. Claro. Se entró a reír y me dije, ¿qué es eso? Claro, ¿qué va a hacer? Si no Yo dije, esa no la sé. sé, le dije. Claro, pero no, pero a ver, bueno, mira, hemos tenido acá uno de los principales segmentos que tenemos, es un segmento del Puerto de la Plata, con todo lo que eso implica, y realmente vos decís, si no nos ocupamos como política de estado del agua, ¿de qué nos vamos a ocupar? ¿Qué Eso queda para el eso medio tiene ambiente? que ver con la civilización, Claro, con la supervivencia, con la calidad de vida. Y con nuestra posición de país absolutamente dependiente, y la región. Claro. Porque yo siempre lo marco esto, o sea, todos los puertos sudamericanos son puertos de extracción, son puertos de borde, son puertos que están en los bordes. O sea, nosotros no construimos hacia adentro, salvo en algunos lugares como puede ser la cuenca del río del Plata. Pero cuando acá se reían cuando Chávez hablaba de juntar el Orinoco con el Amazonas y hacer unas hidrovías que integran el continente por adentro. No, pero era muy interesante. Bueno, pero eso es lo que hizo Europa, Claro. históricamente. Claro. Ahora, Sarmiento lo había planteado antes que Chávez también incluso. Pero lo que quiero decir es, vos fíjate, Chile eligió la tierra y tiene ese litoral marítimo. O sea, ¿se pueden pensar de otra manera los países aprovechando los recursos naturales? Y nosotros renunciamos en la época del menemismo se renunció prácticamente a todo lo que era el mar. arruinó todo. Pero todo lo que fue el mar. Claro. Todo, la pesca, todo. Entonces vos perdés cultura marinera y perdés mucho más que cultura marinera. Porque la cultura marinera es cultura de ingeniería, es cultura de vida, de biología, de diseño. Los grandes diseñadores... Laboral. Los grandes diseñadores son los países nórdicos que hacen barcos. Digamos, el desarrollo de nuestros astilleros parados, todo se va trazando. Entonces, también eso te aleja de tus bordes y de tus ríos y de tus bienes naturales, porque vos no los usás, porque no tenés medio de transporte. Nosotros tuvimos una ciudad que podríamos tener este proyecto que se presentó de la navegabilidad, lo habíamos acordado con el ministro Lames de Turismo y la idea era unir el puerto de Tigre con el puerto de Quilmes. Y nosotros le pedimos que entrara al Riachuelo, con el turismo. Está bien que iba a ser para el turista, pero íbamos a empezar a hacer un camino de apertura. Claro. Entonces, si vos hacías Tigre, San Fernando, San Isidro, Olivos, Vicente López, Aeropuerto, Puerto Madero, La Boca, Quilmes, empezabas a acercar a la gente al río. Tenías una estrategia de avance. No, la estrategia de avance acá es inmobiliaria sobre esos lugares. Es a favor del automotor, es a favor del paseo del Bajo, es a favor de la construcción en altura, es a favor de una pared que te separe del río, que te haga dos ciudades. Hablábamos del cambio climático y la negación. Dos ciudades, una que va a tener torres que te van a evitar el principal servicio que te brinda el Río de la Plata, que es la refrigeración de la ciudad y el cambio de aire, y otra ciudad que va a ser más caliente, porque las ciudades son las que generan el calor. Entonces digo, todas esas cosas, ¿viste? No estamos pensando un país estratégicamente, que yo creo que es lo que hay que volver a pensar. Y encima, estamos ante alguien que está planteándonos la destrucción absoluta. Entonces, bueno, tal vez nosotros tengamos que estar a la altura de alguien que te plantee eso para construir otra cosa, porque nosotros tenemos que volver a recuperar la política de Estado como estrategia en el tiempo. Claro, el tema es cómo construir si te dejó todo destruido. Ahora, este es un gobierno que reivindica la generación del 80 y una de las políticas que más duró en el Estado argentino fue la ley 1420, que es la ley de educación. Y eso fue una política de Estado que la agarraron, modificaron, vinieron, entraron, pero se mantuvo. Pero sus ideas Pero madres continuaron. No la tocó nadie. Hay cosas que tendrían que ser así y después hay cosas que tendríamos que discutir. Pero me parece que hay temas que en un país como el nuestro, digamos, con las capacidades ambientales que tenemos, para explotar los recursos naturales, incluso como se van a poner a la venta ahora, al remate, porque la verdad que el espíritu que los anima de volver a ser Argentina 1910 es el espíritu de remate del Pacto Roca-Runzi, es lo mismo. Claro. O sea, no es que son cosas nuevas que nos están diciendo, no están diciendo
tenemos una idea superadora de cómo hacer las cosas. Están diciendo lo mismo, vamos a entregar todo para que nos den 2 pesos con 20. Aún en esa hipótesis, y por ahí todos los que nos miran, o una parte de los que nos miran no saben lo que fue el Pacto Roca Máxima, pero aún en esa hipótesis tuya, ¿cuántos meses van? Sí, De la psiquiatría, sí. De la psiquiatría estamos en 7, 8, ¿no? 8 ya. ¿Vos viste, aparte de los viajes, alguna inversión? Nada. No. Bueno, entonces, ¿de qué tenemos que Sí, hablar? Antolín tiene varios sombreros, ¿no? Aparte de ser un especialista en el tema ambiental, es presidente del Partido Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires. Te voy a hacer una pregunta vinculada al ambiente, pero también más general. Sí. ¿El gobierno de Jorge Macri tiene algún tipo de política vinculada al riachuelo o hace lo mismo que el presidente? No, tiene que, lo que pasa es como que está judicializado, claro. tiene que cumplir con las políticas que le ordena la Corte y que le lleva adelante a Kumar. Está la ciudad todavía, le falta mudar a las 12 enclaves habitacionales, uno es en la Villa 21-24, que queda un poquito que todavía no se ha mudado. La provincia ya está totalmente liberado, el borde de la provincia de Buenos Aires, de Riachuelo y de Matanza. Falta eso en la ciudad de Buenos Aires, que no es poco, hay 2 complejos habitacionales que hay que hacer, y otro, un pequeño enclave que hay en La Boca, en el bajo autopista de Pedro Mendoza. Han colaborado ahora con el tema de la navegación. Ahí pongo un ejemplo, porque nosotros para hacer el tema de la navegabilidad nos sentamos, Nación, en ese momento estábamos nosotros en la Nación, con el ministro Lames, en Turismo, Martín con Acumar, sentamos al intendente de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento que era Larreta, y sentamos al intendente de Avellaneda, que era Ferraresi, y se acordó entre todos hacer una política de Estado. O sea, buscamos un denominador común y nos sentamos a discutir eso. Lo resolvimos, sacamos la paja del trigo. Y eso se cumple. Digo, lo que a mí me preocupa hoy, no solo en la ciudad, sino en la nación, de que me agarró como una cuestión ética de decir, hicimos un montón de cosas. ¿Y para quién las hicimos? O sea, ¿quién se las va a adueñar? ¿Cómo se van a hacer? ¿Quién va a disfrutar de esto? Yo quiero que la gente de La Boca, de Barracas, disfrute de la navegación, disfrute del río. Creo que los barrios que fueron históricamente barrios marineros genuinos, vuelvan a tener esa impronta, y estoy convencido que de la mano del río va a venir su recuperación, porque cuando le cerraron el río la perdieron, se hundieron esos barrios, perdieron su fuente de trabajo. Entonces, me parece que lo que sí veo yo es como que hay una política muy fría, muy de hacer cositas, pero no de pensar la ciudad más articuladamente. Por ejemplo, el jefe de gobierno vuelve de un viaje en Europa y viene y dice, vamos a poner un tranvía como no sé dónde lo vi. Entonces digo, si todo es así, todavía no inauguramos la línea de subte que une la Casa de Gobierno con Retiro, que está hecha por Cristina Fernández desde hace más de 10 años. No hicimos 1 kilómetro de subte, uno. Digo, toda la política que hay es a favor del automotor. Piensen quiénes son los socios de estos muchachos y quiénes manejaban los ministerios de transporte. El apellido Macri tiene algo que ver con la automotriz. Macri, Dietrich. Claro. Entonces me parece que no es casual. Nosotros podríamos nosotros estamos pensando en usar el transporte naval, en que el riachuelo sea una vía navegable, en hacer transporte polimodal. La ciudad de Buenos Aires hoy tendría que tener transporte polimodal. Vos te podrías bajar de un avión, tomar un bote, bajarte de un bote, tomarte un colectivo, tomarte un subte. Eso tiene que pasar. Fuimos a la ciudad, estamos acá en este estudio, pasa el subte, el primer subte de América Latina. Hoy somos el tercero, el cuarto. Digo, ¿qué pasó? Pasó y probablemente siga pasando, lamentablemente. Ya vamos a construir. Dele un poco de esperanza. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué cree? ¿Que tiene 40 años? Pero no pierdo la esperanza nunca de que se va a construir un país mejor. Con todo. Matar al tirano. Sí. Ese, no vaya a chicanearme, ese es el libro que vamos a presentar la semana que viene. ¿No? Yo no lo dije nada más que por eso. Me imagino. Gracias por venir, un verdadero placer. Te iba a preguntar, ¿Acumar tiene autoridades nuevas? Sí. ¿Sí? ¿Hay gente que entiende la cosa? Hay gente de planta muy calificada que siguió trabajando, que es de planta. Desgraciadamente han echado una cantidad importante de trabajadores, y el problema que yo veo seriamente es la falta de financiamiento de Nación en Acumar.
Eso es lo que a mí me preocupa de la continuidad de esa política pública. Gracias, Antolín. ¿A dónde vamos? Vamos al puerto, nuevamente Pepe Lojo, un amigo de la casa, y después nos vamos. Hoy estuvo. Sí, Hoy porque todo el estuvo programa. heavy hoy. Sí. Para usted que es zurdo. No, nos vamos para. Bueno, en realidad yo no sé qué soy porque ya el peronismo desapareció, así que. Vaya al psiquiatra. Tendría que decir como Borges, ¿acaso soy? ¿Acaso soy? Gracias por habernos permitido entrar en su casa, espero que le haya gustado y la semana que viene tampoco se lo pierda. Canal 7, Somos de Cablevisión y 517 de Flow y por supuesto por YouTube en Políticas de Estado. Chau. Hola Ariel, hola Eduardo, hola a todos y todas. ¿Recibieron la factura del gas? Hay gente que sueña con la factura del gas que recibió. Bueno, esa factura de gas es de un producto que en el país tenemos inmensas capacidades. Tanto tenemos que nos sobra y podríamos exportarlo. Pero para exportarlo hay que hacer un trabajo que es congelarlo. Hacer reducir 600 veces su volumen a partir de un trabajo de compresión y congelamiento. Eso se hace en unas instalaciones que transforman el gas gaseoso en gas natural licuado. En Argentina tenemos una polémica en estos días, porque tenemos enormes reservas de gas en la zona de Vaca Muerta y estamos pensando en que a partir del fracking, de este procedimiento nuevo para extraer petróleo y mucho gas, que tiene sus consideraciones ambientales, podríamos llegar a sacarlo o por Bahía Blanca o por Punta Colorada. Y surgió una disputa. La verdad es que en el fondo de esta disputa, para mí, hay una cuestión esencial. En Argentina nos falta planificar. No podemos estar teniendo arranques de obras. Tenemos que tener claro qué es lo que los argentinos y las argentinas deseamos para nuestro desarrollo y a partir de ahí definir cómo y cuándo se hacen las inversiones y buscar socios privados o públicos para hacerlas. En este caso, esta inversión estaría planificada por la empresa argentina YPF, de mayoría estatal, y por la empresa Petronas, que es una empresa estatal malaya. Bueno, la idea, para mí, es que se busque la mejor opción de las dos. Hace como 10 años que se viene analizando la localización en el puerto de Bahía Blanca y se avanzó muchísimo y ya estábamos prácticamente a cerrar eso. Hoy se pone el carro delante del caballo. En lugar de tener una mirada planificadora y mirar cuál es el mejor lugar para que en la República Argentina se ponga una estación principal de exportación de gas, se lo hace por consideraciones políticas. Porque se ha cambiado ese destino del puerto de Bahía Blanca al puerto de Punta Colorada, que no existe prácticamente, es solo un muelle con muy pobres instalaciones, y que ni siquiera hay estudios de impacto ambiental en una zona muy crítica de nuestra Patagonia. Así que me parece que mi principal llamado es a la reflexión con respecto de que nuestras riquezas, el modo de explotación, la cantidad de explotación y el destino que le vamos a dar y los modos para exportarla o no tienen que ser cuestiones planificadas desde el Estado, políticas de Estado.